Muy bien, vamos a continuar entonces, como les comentaba, con la explicación correspondiente para que podamos diferenciar un poquito cómo se pueden presentar las situaciones y cómo pueden terminar actuando las componentes de una fuerza. En este caso nosotros vamos a tener, como les decía, una posible caja con un punto de giro básico que sería en esta base, sería en esta esquina. Alrededor de ese punto nosotros vamos a considerar que se van a dar el giro o precisamente el impulso para giro de las fuerzas que nosotros apliquemos. Ahora, como les comentaba, vamos a tener una fuerza en ok, obviamente ese no es el vector que estaba buscando. Sería, por ejemplo, en este sentido, en esa dirección. Es diagonal, como ya lo sabemos, cuando tenemos diagonales, vamos a tomar en cuenta sus componentes. Entonces, de esta, vamos a tener una descomposición de la siguiente forma. Una componente hacia acá y la otra componente hacia acá. Ahora, como les comentaba también, la componente que tenemos aquí, la F de Y, es la que nos va a generar momento. Alrededor del punto que tenemos acá le vamos a poner A. Alrededor del punto A, la fuerza Y nos va a generar momento, porque está aplicada perpendicularmente y además contamos con una distancia que es mayor que 0. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar. Si nosotros movemos esta fuerza, la que tenemos como Fx, desde aquí nos damos cuenta que está sobre la línea que pasa sobre el punto A. Entonces, eso nos indica que su distancia es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza X no va a poder generarnos momento. ¿Ok? Esa es una primera explicación. Ahora, vamos a tomar en cuenta, vamos a considerar que se aplique una fuerza en diagonal en este extremo. Situación similar. Tenemos que aplicar o indicar nuestros componentes. Tengo mi componente en X y tengo mi componente en Y. Si nos damos cuenta, en este caso nosotros podemos aplicar el principio de transmisibilidad, para las dos componentes, para la componente Y y para la componente X. Si yo muevo la componente en X sobre la línea en la que está, su punto de aplicación puede quedar aquí. Y entonces nosotros podemos darnos cuenta. Va a quedar
perpendicular y además vamos a tener una distancia, ¿sí? Tendríamos una distancia para esa componente. Por lo tanto, en este caso, la componente X sí estaría generando un momento. Lo mismo sucede con la componente en Y. Yo la puedo mover de manera que su punto de aplicación quede aquí abajo. Y entonces también va a ser perpendicular y también va a tener una distancia de brazo de aplicación. Entonces, en una situación así, las dos componentes estarían generando un momento. ¿Sí se comprende la diferencia? No, creo que no parten mucho. Ok, vamos a hacerlo por partes. Profe, una pregunta. ¿Es como el momento en el torque? No. Es que de hecho de eso se trata, son torques. Ah, va, es que todo eso lo estábamos viendo. Bueno, en mi escuela antes me acuerdo que lo vi en física. Ajá, así es precisamente. De eso se trata precisamente, de los torques. Pero bueno, aquí les enfatizo esa parte, porque como lo comentaba, si nosotros no tenemos un brazo de aplicación, si yo tengo una fuerza, por ejemplo, sobre este extremo, y tengo una fuerza sobre este otro extremo, y mi punto de giro es este, ninguna de estas dos fuerzas va a generar momento. A el caso en que si tengo una fuerza aplicada aquí y otra aplicada acá. En ambos casos, estas dos fuerzas que tengo en rojo me van a generar momento, porque una puede ser transportada acá y la otra puede ser transportada aquí. Y para ambos casos vamos a tener distancia de aplicación. Lo que no sucede con las flechas negras. Las flechas negras no van a tener distancia de aplicación porque su línea está sobre el punto de giro. Entonces, esas dos fuerzas que tenemos con flechas negras no nos van a generar ningún giro. Simplemente van a estar jalando directamente sobre el punto de giro, pero en ningún momento nos van a generar giro. Situación diferente a lo que sucede con las dos flechas o las dos fuerzas que tenemos en rojo. ¿Ok? Es una forma de verlo, una diferencia de mostrarlo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprender algunas de las situaciones que nos vamos a encontrar. En todos casos son precisamente lo que estamos comentando. Momentos de torsión o como bien lo comentas, torques. En este caso, para lo que son 3 dimensiones, nosotros vamos a aplicar el producto cruz, lo que serían las determinantes. Por este método nosotros vamos a obtener el momento en 3 dimensiones. Utilizando producto cruz, la primera línea con lo que serían nuestros vectores unitarios. La segunda, el segundo renglón, van a ser las coordenadas del punto de aplicación con respecto al punto de giro. Y el tercer renglón va a ser las componentes de la fuerza que se está aplicando para generar precisamente el torque. Entonces, de esa manera nosotros vamos a armar nuestra determinante y vamos a aplicar, como ya lo vimos anteriormente, el producto cruz. Recuerden, normalmente se utiliza esta forma
para que nosotros visualicemos. Cuando voy a obtener los valores para la coordenada en Y, yo multiplico en cruz, precisamente, de esta forma. Y dejo de tomar en cuenta la columna que corresponde a esa letra a la que estamos calculando, en este caso Y. No tomo en cuenta esos valores, multiplico en cruz los que me quedan. En el siguiente caso, si hago la multiplicación o saco el dato para J, la multiplicación va a ser en cruz, pero sin tomar en cuenta la columna de J. Estos dos valores no se tomarían en cuenta. Se van a tomar en cuenta los que están alrededor. Y finalmente, para el valor de K, dejo de considerar la columna que le toca acá y multiplicamos en cruz los otros valores. Por eso se le considera como producto cruz. De esa forma nosotros lo vamos a ir obteniendo. ¿Dudas con respecto a la aplicación en 3 dimensiones? No, ninguna. ¿Y de dónde se sacan los de X, A entre B, Y, A entre B y esos? Les comentaba, esas son las coordenadas del punto de aplicación con respecto al punto de giro. Entonces, se va a tratar precisamente de las coordenadas de este punto que tenemos aquí. Lo voy a poner. Del punto que tenemos aquí a donde se está aplicando la fuerza con respecto al punto de giro. En este caso, es el origen. Como ya lo vimos en algunas situaciones, no siempre va a ser alrededor del origen. Puede ser algún punto fuera del origen. Precisamente por eso se toma en cuenta de A con respecto a B. Este vector es el que decíamos se llama R. ¿Ok? Aquí tenemos R desde el origen. En el siguiente caso, o en la siguiente imagen, lo tenemos ya desde un punto fuera del origen. Por esa razón, se considera que es de A con respecto a B. A es el punto de aplicación que tenemos aquí, y B es el punto de pivoteado con respecto al que se va a girar. Entonces, en esta situación, ya el punto de giro está fuera del origen, está a cierta distancia. Precisamente por eso nos llegamos a aplicar el mover los ejes coordenados. Cuando nosotros movemos los ejes coordenados, nos resulta mucho más fácil. ¿Por qué? Porque si no lo hiciéramos, primero tenemos que ubicar el punto B y después tenemos que ubicar el punto A y aplicar la resta que nos están indicando aquí. En el caso que nosotros, o en la forma en la que nosotros lo hemos estado aplicando, simplemente movemos el origen a donde está B y a partir de ese punto, nosotros sacamos la coordenada de A. De esa manera es un tanto más sencillo para poder visualizarlo. Porque entonces nosotros tenemos el origen a donde nos conviene, en el punto B. Al menos en este caso. Cuando nosotros tenemos un tanto complicado el aplicar el momento de fuerza por distancia, cuando tenemos que las posiciones entre los dos puntos de aplicación son diagonales,
A nosotros nos sirve mucho esta ecuación, que si nosotros tomamos desde el movimiento del origen, haciendo el cambio de origen, nosotros ya no necesitamos hacer esta operación, ya no necesitamos restar coordenadas. Lo único que hacemos es que el momento va a ser igual a la coordenada en X del punto de aplicación por la componente Y de la fuerza, menos la coordenada en Y del punto de aplicación por la componente en X de la fuerza. A eso se reduce nuestra fórmula de la aplicación de momentos. ¿Sí se comprende esta parte? Sigue. Más o menos. Ok, esto lo vamos a aplicar en uno de los ejercicios. Vamos a ver cómo se generan esos resultados aplicando esta situación. ¿Ok? Bueno, como ya lo vimos, nosotros vamos a estar trabajando en 2 y 3 dimensiones. Y como también ya lo vimos en el ejemplo de la simulación, se van a generar lo que son las sumatorias. Antes, haciendo referencia a la situación de los torques, se va a generar un momento, una situación, vamos a tener una situación especial en la que vamos a tener dos fuerzas iguales que se van a encontrar a la misma distancia del punto de aplicación. Cuando esta situación sucede, nosotros decimos que se está aplicando un par. Una forma muy fácil de visualizar cuando se aplica un par es cuando nosotros vemos que alguien está cambiando un neumático con ayuda de una llave de cruz. La cruceta, si ustedes se han dado cuenta, pues tiene los brazos de la misma medida. Nos ayuda a poder generar la fuerza de giro balanceada. Nosotros ejercemos prácticamente la misma fuerza en los dos brazos que quedan útiles para tal efecto. Y eso facilita el aflojar las tuercas o apretarlas. Entonces, bajo esa circunstancia únicamente, nosotros vamos a considerar que tenemos la aplicación de un par. Estas son las características cuando se presenta un par. Las fuerzas son iguales, están generando el mismo giro, o generan más bien el giro en el mismo sentido, puede ser positivo o negativo. Se encuentran a la misma distancia del punto de giro. ¿Esto qué es? Según el diagrama que tenemos, sería que D1 es igual a D2. Esa sería una de las situaciones y que obviamente F es igual a F. Se van a encontrar sobre uno de los ejes o sobre su eje perpendicular, van a estar en sentidos contrarios. ¿A qué me refiero? Si yo tengo este eje de aplicación y tengo un punto de aplicación justo a la mitad, las fuerzas se van a aplicar en sentidos contrarios. Una hacia abajo, la otra hacia arriba. Pero van a tener la misma magnitud. Y como lo platicamos, van a tener también la misma distancia de brazo. ¿Sí? Esa sería la cuestión para la presencia o la identificación de un par. ¿Sí se comprende esta parte? Sigue. Sí, sí, sí.
Ok, Sí. muy bien. Entonces, ya nada más pasamos a lo que sería lo que platicábamos. Al igual que con las sumas de fuerzas, también vamos a tener sumatorias de momentos. Y como lo platicábamos, las condiciones de equilibrio me solicitan que la sumatoria de momentos también sea igual a 0. Entonces, esa va a ser una de las condiciones. Perdón. Va a ser una de las condiciones de equilibrio que nosotros también vamos a estar buscando. Que la sumatoria de fuerzas, perdón, que la sumatoria de momentos sea igual a 0. En el diagrama nosotros estamos viendo cómo se puede aplicar el principio de transmisibilidad. Si nos damos cuenta en el primer dibujo, los puntos de aplicación están en diferentes lugares de un cuerpo, de un objeto. Como nosotros podemos moverlos sobre su misma línea, podemos generar una concentración de los mismos, si es que se da un punto común. Y entonces, pues ya al final, generar la sumatoria de momentos. Como les decía, en la situación ideal de equilibrio, la sumatoria de momentos debe ser igual a 0. ¿Ok? ¿Sí se comprende esa parte? Sí, sí. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a pasar a lo que es la actividad. Tenemos nuestro PDF y vamos a aplicar lo que estamos, lo que hemos estado trabajando, las referencias que tenemos. Primero, para el ejercicio consecutivo que tenemos número 18, nos dice, una caja de madera de 80 kilogramos de masa se sostiene en la posición mostrada en la figura. Determine, inciso A, el momento alrededor de E generado por el peso W de la caja de madera. Primero, aquí ya nos están dando lo que sería la referencia. Vamos a tener que nuestro punto de giro es E. Entonces, nuestros brazos de giro, nuestras distancias de giro, se van a medir a partir de E. Luego, inciso B, la fuerza mínima aplicada en B, que produce un momento alrededor de E, de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Si nosotros nos damos cuenta, aquí tenemos el peso. El peso por el principio de transmisibilidad, podemos indicarlo aplicado aquí. Está en la misma línea y tiene el mismo sentido. Y además debe tener la misma magnitud. Luego me dicen que vamos a aplicar una fuerza en B. Pero también puedo servirme del mismo principio para indicar que esa fuerza se está aplicando en D. Y va a tener el mismo efecto. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Lo vamos a ver ahorita en la solución. Esto lo vamos a pasar al editor de ecuaciones. Vamos a hacer nuestro diagrama para poder visualizarlo. Tenemos la caja. Tenemos el escalón sobre el que está apoyada. Y obviamente también tenemos las dimensiones. Entonces vamos a tener que aquí tenemos una de las dimensiones. De aquí hasta la orilla tenemos otra. Más o menos de la mitad. De hecho debe ser la mitad. Y entonces aquí nos dice que tenemos 0.5 metros. Acá tenemos 0.8 metros. De este lado, perdón.
No son 0.8, son 0.6. Lo mismo que acá, 0.6 metros. Y aquí tenemos 0.85 metros. Esos son los datos con los que se va a trabajar este problema. Luego, la fuerza se aplica en la mitad. Como lo comentaba, nosotros podemos moverla a lo largo de la línea de aplicación. Lo mismo que la fuerza B. En lugar de aplicarla en el punto de arriba, nosotros la vamos a aplicar aquí para tener el mismo brazo de aplicación. Entonces, nos están comentando el punto de referencia es E. Este es nuestro punto de referencia. Con respecto a él vamos a medir todas nuestras dimensiones. Y empezamos. El primer dato que nos dan es la masa de la caja. Nos dice que son 80 kilogramos. Pero como ya lo vimos para sumatorias de fuerzas, y en este caso para lo que es sumatoria de momentos, la masa no va a ser aplicable. Nosotros necesitamos el peso. El peso en este caso es igual a masa por gravedad. Si nosotros lo recordamos, esto es multiplicar los 80 kilogramos por el equivalente de la gravedad, que serían, al menos como lo he estado aplicando, 9.806 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál sería el valor del peso? 784.48. ¿Es correcto? Entonces tendríamos 784.48 newtons. Ese sería el peso que nosotros vamos a estar trabajando. Ese peso es el que corresponde a este vector. Y aquí vamos a tener la fuerza F. ¿Ok? Bueno, ahora, lo primero que me piden es determinar el valor. Determinar el valor del momento que genera el peso. Vamos a tener entonces el momento 1 es igual. En este caso es fuerza por distancia. Nosotros vamos a tener que la fuerza es el peso. ¿Cuál sería la distancia? Se supone que es la distancia de donde está aplicado el peso hasta donde está el punto E, que es nuestro punto de giro. ¿Cuál sería la dimensión? ¿0.3 metros? No. Si nosotros le echamos un ojo a las dimensiones, cómo están expresadas, nos vamos a encontrar lo siguiente. Estos 0.6 metros que tenemos aquí hasta donde está el peso, son exactamente estos. La flecha o la dimensión en rojo me indican 0.6 metros. Si desde la orilla hasta el escalón yo tengo 0.85 y de la orilla hasta donde está la fuerza del peso tengo 0.6, ¿cuál es la dimensión que yo tengo aquí? ¿Qué es la que me están pidiendo? 2.25, ¿no? Así es. 0, en este caso sería 0.25. Entonces, esa es la dimensión que nosotros vamos a considerar. Y entonces vamos a tener 784.48 newtons por 0.25 metros. ¿Cuánto les da?
Son 196.12. Es correcto. Y en este caso serían la unidad que vamos a tener del momento es Newton metro. En sistema internacional, esas son las dimensiones estándar. Podemos tener diferentes unidades de medida, por ejemplo, pero estas son las ideales. Ok, entonces ese sería el momento que nos están solicitando. Ahora, nos piden la dimensión de la fuerza, en este caso la fuerza F, que estaría aplicada en el punto que nos estaban indicando, el punto de arriba. Este punto. Pero como ya lo vimos, podemos aplicar el principio de transmisibilidad. Entonces, en lugar de ser ese punto, nosotros estamos utilizando el punto de abajo para tener el mismo brazo de aplicación. ¿Sí? La idea es, con la fuerza que yo aplique en este extremo, tengo que equilibrar la caja. La idea es determinar esa fuerza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer como nosotros lo vimos en el ejemplo de la simulación. Vamos a aplicar la sumatoria de momentos. En este caso, alrededor del punto E. Y esta debe ser igual a 0 porque me están pidiendo equilibrar. Entonces, la idea va a ser momento 1 más momento 2. El momento 2 ya sería el aplicado por la fuerza, F. ¿Ok? Luego, si nosotros sustituimos, el momento 1 es de 196.12 Newton metro. Pero como ya estamos aplicando sumatoria de momentos, tenemos que analizar si este momento es positivo o negativo. ¿Cómo lo podemos calificar? El momento que produce el peso, ¿sería positivo o negativo? ¿Qué tipo de giro nos está generando? ¿En el sentido de las manecillas o en el sentido contrario? Negativo. Sería negativo, porque nos está generando un movimiento o un giro en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, le tenemos que poner el signo negativo. Luego, más. Vamos a sustituir lo que sería el otro momento. Sería fuerza por distancia. ¿Qué distancia tendríamos que manejar? ¿Cuál es la distancia? 0.85. Es correcto. Así es, la distancia desde donde se está aplicando F hasta donde está el punto de giro, que sería el punto rojo que tenemos ahí. Y efectivamente, sería 0.85 metros. Y esto debe ser igual a 0. Ahora, ¿el giro que está generando F es positivo o negativo? Positivo. Efectivamente, nos está generando un giro en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, este signo lo dejamos tal cual. Luego, lo que tenemos que hacer es despejar para F. El primer momento es negativo. Lo vamos a pasar como positivo al otro lado de la igualdad para poder despejar. Y entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Va a ser fuerza por 0.85 metros igual a 196.12 Newton metro. Como el punto 85 nos estorba, para determinar el valor de la fuerza, lo vamos a pasar dividiendo. Y entonces vamos a tener 196.12 Newton metro entre 0.85 metros. ¿Cuál es el valor de la fuerza correspondiente? $230.72. ¿Ok? Y este caso sería newtons.
Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, aquí pues aplicamos exactamente lo que hicimos con la balanza. Nada más que obviamente no es una balanza. Tenemos que los momentos se van a poder aplicar prácticamente a cualquier objeto que esté siendo objeto de la aplicación de fuerzas. Y en este caso, que sea susceptible a que esas fuerzas provoquen un giro con respecto a algún eje. Además, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente también. Para poder equilibrar una fuerza de 784.48 newtons, que es el valor del peso, solamente necesitamos 230.72 newtons, que es el valor de la fuerza. ¿Esto por qué? Porque según el principio de la palanca, para poder equilibrarlo, lo único que necesitábamos era que la distancia fuera mayor. Obviamente es directamente proporcional. Inversamente proporcional. Mientras más grande sea la distancia del brazo de palanca, menor va a ser la fuerza necesaria para poder equilibrar. ¿Sí? ¿Sí se comprende esta parte? Sigue. Muy bien. Este es un principio que nosotros vamos a aplicar para poder generar ganancia mecánica. Cuando nosotros queremos mover un objeto, podemos utilizar un punto de apoyo que nosotros decidamos que va a ser nuestro punto de giro. Y podemos utilizar una barra, podemos utilizar una barreta, por ejemplo, algo macizo que nos ayude a generar un giro. Y no necesitamos aplicar el total de la fuerza correspondiente al peso de lo que querramos mover, si nuestro brazo de aplicación de la fuerza que nosotros vamos a realizar es mucho mayor. Es por eso que en muchos lados se sirven de este principio. Por ejemplo, las grúas en las construcciones utilizan ese principio para poder levantar cosas muy pesadas a grandes alturas. Y se tienen que ir ajustando para poder evitar accidentes y voltearse. Lo que probablemente algunos que nos acompañaron en el propedéutico pudieron ver en uno de los videos que presenté en ese propedéutico. Una grúa se volteó cuando estaban tratando de maniobrar con un espectacular. No se hizo el cálculo correcto y entonces el peso les ganó. Precisamente eso es lo que sucedió. Nosotros tenemos la aplicación de una palanca. No se hizo el cálculo adecuado y entonces el peso del espectacular venció al contrapeso que pueda generar el cuerpo de la grúa. Perdón, para rematar, les comento, es importante la comprensión de la aplicación de la palanca porque nos va a generar ganancia mecánica. Nosotros no vamos a necesitar de un gran esfuerzo para poder mover cosas muy pesadas. Y si hacemos un análisis adecuado, el esfuerzo puede ser el mínimo. También podemos evitar lesiones de las personas que tengan la necesidad de generar ese movimiento. ¿Ok? La siguiente clase continuamos con la solución de los problemas. Sería mañana, obviamente. Estaríamos realizando el problema siguiente, el de la barra que está en diagonal. A partir de ahí estaríamos trabajando.